A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. Hoy es un programa, o estamos emitiendo un programa grabado previamente porque tenemos el gusto de tener un invitado que ahora lo vamos a presentar. Previamente saludamos a Juliana. ¿Qué tal, Juliana? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, nuestro invitado es Antonio Autor, es español, trabaja en la Fundación Krishnamurti de Inglaterra, también en la latinoamericana, y particularmente su tarea, él lo va a desarrollar obviamente, está relacionado al tema educativo, cosa que para nosotros es muy importante tocar, tema que es muy importante tocar y que de algún modo nos debíamos porque no habíamos encontrado aún la persona con la que podíamos desarrollar adecuadamente el tema, y como es justamente tan interesante y tan delicado a la vez, estuvimos esperando hasta que encontramos la persona indicada. Tuvimos que viajar a Inglaterra para encontrarla, pero la encontramos. Tuve el gusto de conocerlo personalmente hace unos días en Inglaterra, visitando la fundación, y como decía, trabaja en especial en la cuestión educativa en la Fundación Inglesa. Así que bueno, le vamos a dar la palabra para que haga una pequeña introducción desde la perspectiva que él estime conveniente, y luego vamos a empezar el diálogo entre nosotros. Así que te damos la palabra, Antonio. Bueno, un gustazo. Bueno, gracias Horacio y Juliana y Pablo por invitarme. Es un gusto estar aquí con vosotros compartiendo un tema tan importante como es la educación, ¿no? Yo llegué aquí a Inglaterra en el año 1987, así hace casi ya 40 años. Entonces, en ese momento Krishnamurti había muerto recientemente y me dediqué, bueno, aquí en la Fundación Inglesa tenemos, digamos, 3 áreas de trabajo. Una es la escuela, otra es un centro de retiro y la otra es la fundación propia, que es la que se encarga, digamos, de publicar libros, de vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Es la que es la base de todas las operaciones que tenemos aquí, ¿no? Entonces yo en la escuela he hecho de todo. He sido jardinero, he sido profesor de economía, he sido director, he sido de todo. Entonces, en este momento ya me retiré un poco de toda la actividad, digamos, del día al día, pero sigo en contacto con la escuela y me interesa mucho y participo en todo lo que puedo. Y luego también pues soy parte de la Fundación Latinoamericana, Krishnamurti Latinoamericana. Sí. Así que has sido jardinero. Recordaba cuando dijiste lo de jardinero, la historia de un filósofo que más de uno debe conocer, Wittgenstein, que luego de todo un recorrido académico decidió terminar su vida siendo jardinero, en una vida muy sencilla y muy sabia, como todos los que resuelven tener una vida sencilla, ¿no? Bueno, pero más allá de la anécdota de que fuiste jardinero, contaba al comienzo que tuve el gusto de conocerlo, y él tuvo la gentileza de mostrarnos las instalaciones de la fundación. Y también decía al comienzo que el tema de la educación en Krishnamurti es central, porque como ustedes saben, y los que no lo saben quizás se enteren hoy, él estima que la verdadera revolución se inicia en cada uno de nosotros, que la revolución, como decía un cantante argentino, primero es revolucionarse y luego, a partir de esa revolución personal, poder volcarla a través de nuestra conducta en la vida cotidiana.
había un poquito de ruido, se fue ya. Bueno, decía entonces que parte de ese proceso de intentar cambiar está vinculado necesariamente a la educación, porque en particular la gente joven recibe una formación estandarizada en la que nos preparamos para servir al sistema y poco nos preparamos para servir a la vida en el sentido más profundo de la existencia. Por lo tanto, yo quería inicialmente preguntarle a Antonio y a la vez intercambiar ideas con el resto del grupo. ¿Cómo vos estimás que es el eje central del desafío de encarar la educación desde otro lugar? Y obviamente, ¿cuál es tu experiencia al respecto, no? Así que nos gustaría que empezáramos a hablar de eso y luego seguramente van a surgir algunas preguntas. Así que te damos la palabra, Antonio. Sí. Bueno, Horacio, este tema es muy amplio y muy profundo, ¿no? Pero para nosotros, vamos a ver, una escuela de Krishnamurti significa que hay un interés especial en la educación. Entonces, el enfoque, yo creo que hay varios puntos claves, ¿no?, en la educación de Krishnamurti, ¿no? Uno, por ejemplo, es la palabra educación viene del latín, que es educare. Educare significa sacar. Entonces esto es muy importante porque yo veo que una cosa, ¿no?, la educación tradicional ha intentado meter en la mente de los niños y de los chicos y chicas pues unas ideas, unos valores, y entonces lo que ha hecho ha sido, en mi opinión, condicionar a ese chico o a esa chica, ¿no?, para lo que decías antes, pues para, digamos, adaptarse a una sociedad que parece ser que no funciona muy bien, que hay muchos problemas y muchos conflictos, etcétera. Pero bueno, entonces el tema de Krishnamurti es diferente. Nosotros distinguimos entre lo que es un conocimiento que es importante para el estudiante y que hay que desarrollar, como por ejemplo es la matemática, la física, la historia, lo que sea, ¿no? Pero luego, en cuestión del ser humano, nosotros no somos una escuela que impongamos algo al estudiante. No es una imposición, no es prescriptivo, no les decimos tenéis que ser así o asado. Lo que sí pedimos es que haya respeto y cooperación, como esos son dos valores que en todo el mundo que funcionarán en todo el mundo, ¿no? Entonces, la idea es crear un ambiente, que esto es importantísimo, un ambiente en el cual el estudiante no se siente cohibido, no se siente amedrantado, no se siente temeroso, y al mismo tiempo es capaz de abrirse y de empezar a explorar lo que es la relación, lo que es uno mismo en relación con otras personas, con la naturaleza, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es un aspecto que es muy importante, que no somos prescriptivos, sino todo lo contrario. Le dejamos al estudiante ser lo que es, pero partir de ahí para desarrollar una investigación acerca de lo que es la vida, de lo que somos y cuál es nuestro papel en la vida, ¿no? Entonces, ese factor es súper importante. Luego hay otro factor también que es muy importante, que es el ambiente. Nosotros aquí, para ser un profesor que resida aquí, tienes que estar interesado o interesada en las enseñanzas de Krishnamurti, si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces tenemos dos grupos de miembros del personal, un grupo que es residencial, que es el que lleva, digamos, el peso de la organización de la escuela, etcétera, y luego tenemos otro grupo de apoyo, que estos ya son más, digamos, son ingleses de la localidad que vienen, hacen su trabajo y se marchan, ¿no? La escuela es internacional, viene gente de todo el mundo y los profesores somos internacionales, venimos de todo el mundo, ¿no? Entonces, el ambiente que se crea es fundamental y es un ambiente, es muy difícil, hay que entenderlo, si no te puedes perder. ¿Por qué? Pues porque Krishnamurti dice,
en esta escuela no puede haber autoridad. No existe una autoridad psicológica, pero existe una autoridad física, como puede ser, por ejemplo, el maestro de matemáticas tiene cierta autoridad en el ámbito de las matemáticas porque sabe más, ¿no? Pero entonces esta distinción es muy... hay que trabajarla, uno no llega a esa distinción fácilmente, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay autoridad? Pues no hay autoridad porque hay que crear un ambiente de investigación. En la investigación no puede haber autoridad. Si hay una autoridad en la investigación se para. Entonces, el ambiente es un ambiente en el que no hay ni castigo no hay castigo, o sea, no hay, y tampoco hay recompensa. Entonces, hay muchas cosas así que hay que entenderlas porque hay que madurarlas, si no uno se puede liar. Por ejemplo, uno puede decir, como no hay autoridad, que hagan lo que quieran los estudiantes. Un momento. Eso no es libertad, uno tiene que entender. Entonces, quiero decir que hay varios factores que son muy importantes para que la educación de Krishnamurti pueda tener cierto éxito o pueda tener un gran éxito. Sin esos factores es muy difícil que la investigación, o sea, que la propuesta de Krishnamurti pues florezca, por así decir. No sé, Juliana o Pablo, si quieren hacerle alguna pregunta o tienen algún interrogante sobre lo que estuvo desarrollando Antonio. Bueno, en realidad muchos porque para algunos poder hablar de este tema es un poco, entra en el terreno de la hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría con una persona que está, que es parte de esta propuesta, de este enfoque de sistema educativo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que a mí se me ocurre, que es más una curiosidad, es ¿qué ocurre con un niño que es parte de un sistema así, digamos? ¿Cuáles son las primeras diferencias que se pueden observar entre un infante que es parte de este modelo educativo en comparación a el modelo u otros modelos educativos tradicionales de los cuales todos conocemos y hemos sido parte? Entonces, vos recién hablabas, por ejemplo, de esta distinción entre la autoridad, una diferencia conceptual en la verticalidad que está como más acotada, por lo que te pude entender, a un terreno preciso, más concreto, y por fuera de eso concreto ya es más una especie de colectividad que investiga, ¿no? Corregime si te entendí mal, pero básicamente es eso lo que destaco de lo que dijiste. ¿Qué pasa con un niño así, digamos? ¿Qué se puede observar? ¿Qué desarrolla o qué no desarrolla en relación a lo que tradicionalmente conocemos? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Vamos a ver, un estudiante que llega a la escuela de Brockwood, venga de donde venga de Asia, de Europa, de América, de donde venga, ¿no? Lo primero que se va a encontrar es algo que no ha vivido antes, en el sentido de que aquí nadie le va a decir, le va a castigar, nadie le va a le va a castigar por no hacer los deberes o le va a recompensar por hacer las cosas bien. Entonces, eso lo primero, ¿no? Luego lo segundo es que el estudiante tiene cierta libertad. El currículum, los estudios que eligen, los eligen ellos. No es una... Cuando llegan a los 14 años, por la ley inglesa, tienen que hacer ciertos aspectos o ciertas materias, tienen que hacerlo por su edad, pero llega un momento en que pueden elegir lo que quieren hacer, ¿no? Entonces se encuentran con cierta libertad, se encuentran con que nadie les castiga, se encuentran con un ambiente que es afectuoso. Entonces, claro, eso ya en sí es un choque. Es un choque porque al principio pues no sé, uno está a gusto, pero todavía no lo ha asimilado, no sabe lo que es. Tiene que desaprender lo que ha vivido en otras escuelas, ¿no? Entonces, hay un periodo de adaptación, ¿no?
Eso lo primero. Lo segundo es que al no haber miedo, o sea, el miedo no es que no haya miedo, hay miedo, porque el miedo existe, ¿no? No es eso, pero que es que el ambiente es afectuoso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que una persona tiene la capacidad más de, digamos, quiere explorar más, se abre más a la exploración, se abre más a otras formas, etcétera, ¿no? Entonces, a otras formas de ver las cosas, de aprender, de mirar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, y luego es un grupo pequeño. O sea, tienes que pensar que nuestra escuela tiene 60, 70 estudiantes. Entonces, es casi como hay un aspecto de comunidad, que perteneces a un grupo y eso tiene sus retos, ¿eh? Tiene sus retos porque desde que llegan se les dice, tú eres parte de esto, físicamente y psicológicamente. Físicamente tenéis que ayudar a limpiar la casa. Tienes que hacer esta casa tuya, tu casa. Y lo segundo, psicológicamente también, porque eres parte de un grupo. Entonces, todo esto, quiero decir que les afecta, les afecta. Y luego, encima de todo esto, vamos a ver, nuestro currículum no es solamente está orientado a la clase, de 9 a 10 matemáticas. Nuestro currículum, el currículo es todo el día se puede aprender. Fuera de la clase, dentro de la clase, es un es un aprender constante. ¿Y eso qué significa? Pues bueno, pues que después de las clases, pues un profesor se puede estar hablando de la vida con los estudiantes, o entre ellos hablan de la vida o de lo que quieran. O sea, quiero decirte que hay un ambiente de investigar, de cuestionar. Entonces, todo eso tiene un efecto. ¿Se puede medir ese efecto? Sí y no. Por ejemplo, a nosotros los padres de los estudiantes, ha cambiado, ha cambiado. Ahora, el cambio, ya sabemos que el cambio es el cambio muy profundo, hay cambios más superficiales, hay cambios más profundos, todo eso está ahí, ¿no? Pero eso tiene un efecto, porque no han vivido nunca esto, en general. Quizás haya estudiantes que vengan de una familia muy, pues eso, pues muy afectuosa, muy preocupada seriamente por la vida y que hayan captado algo de todo eso, pero en general esto es muy difícil. Esto que parece ser que es normal, que debería ser normal, esto no es normal. Esto es digamos, lo extraordinario. Juliana, te doy la palabra a vos. Te damos la palabra. Hola. Estaba mi micrófono en silencio y no. La intriga que me causa es cómo, por dos razones, cómo se accede a la educación y si hay un rango de edad que tiene o no tiene prioridad para hacer el proceso, porque escuchándote dan ganas de ir a estudiar ahí, así que... Sí, sí, sí. Bueno, nosotros somos internacionales y la escuela va de los 14 a los 19 años. Hubo en su momento cuando empezó Krishnamurti y la primera directora, que era Dorothy Simmons, una mujer inglesa. Entonces, cuando empezaron, hubo esta pregunta, ¿desde qué año? ¿Desde qué momento? ¿No? Claro, al ser internacional, la gente empezó a decir, no, es que si vienen muy jóvenes todavía necesitan a sus papás, a sus mamás, entonces no es correcto, ¿no? Entonces se dijo a los 14 años, que todavía para alguna mamá y algún papá les cuesta, pero a los 14 años parece ser que hay una fase en que uno acaba una fase más infantil, ¿no? Y entra en un adolescente, ¿no? Entonces, esa fase es importante. Otra parte importante que es, digamos, el entorno en que está la escuela, ¿no? Es un entorno natural, es un entorno en el que la naturaleza juega un papel muy importante porque la naturaleza forma parte de la educación y luego es un entorno de belleza.
unos árboles impresionantes, es una campiña inglesa muy bonita, que no hay muchos grandes pueblos alrededor de aquí, es todo, hay muchos paseos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también es muy importante, en mi opinión, en mi experiencia también, estar en contacto con la belleza es importante. La belleza no está, vamos a ver, la belleza no se refiere a un punto exclusivo, no es que solamente aquí haya belleza, sino en una ciudad también puede haber belleza, por supuesto, pero hay que estar en contacto con eso, de alguna forma, para el estudiante. Recordaba que Krishnamurti tenía la costumbre, para darle un nombre, de iniciar sus reflexiones haciendo una descripción de la naturaleza, como invitando a despertar esa sensibilidad que la mayoría tenemos dormida y que va más allá de decir qué lindo paisaje. Y seguramente Antonio lo comparte. Se refiere a despertar esa sensibilidad que nos va a permitir a la vez comprender al semejante. Porque si no tenemos la sensibilidad para percibir la naturaleza, que en definitiva es percibir la vida misma, es difícil que tengamos también la sensibilidad para percibir el dolor del otro, las características del otro, que estemos limitados en definitiva a la comprensión, ¿no? Entonces, en este terreno, y faltando un par de minutos para hacer la primera parte del programa, yo te quería preguntar en cuanto a la experiencia y a los obstáculos que van apareciendo, porque, como vos citabas indirectamente, el chico viene, recibe una manera de educar, pero a la vez tiene un entorno familiar, social, político, o como lo querramos llamar, que presiona en un sentido quizás contrario, ¿no? Donde la utilidad es el eje, la utilidad de lo que vos hagas, que acumules para servir a un sistema, cualquiera sea el sistema, ¿no? Pero que acumules para eso. Entonces la pregunta es, los obstáculos que en la experiencia van encontrando para que esto no parezca todo color de rosa. Sí, sí. ¿A qué se refieren? ¿Cuáles son los inconvenientes que se van encontrando en esa intención de que el alumno, el joven o el niño realmente cambie en su cabeza, ¿no? Esa me parece no, eso es muy importante, Horacio. Esto no es un paraíso, esto hay que aclararlo, ¿no? El ser humano viviendo con 100 personas no es un paraíso, es un lugar donde existe el caos, la frustración, el dolor, el placer, todo lo que hemos experimentado en toda la vida, y está todo aquí, ¿eh? Entonces, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Lo que aquí se trata es de crear un ambiente en el cual tanto profesores como estudiantes puedan, digamos, investigar esto. Esto es lo importante. Pues aquí no se dice, aquí tienen que venir los estudiantes iluminados, no, y los profesores iluminados, no, ni hablar. Aquí venimos todos como venimos, ¿no? Con nuestra historia, ¿no? Entonces, pero aquí lo importante es investigar. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Los obstáculos son lo mismo que cualquier persona tiene en cualquier lugar del mundo. La relación. La relación con las personas no es fácil. Es difícil en todos los sitios, ¿no? Hay momentos que son buenos, hay momentos que son malos, de todo este espectro que existe, ¿no? Pero entonces, ¿el obstáculo cuál es? El obstáculo es las ideas, el ego, el temor personal, todos los típicos obstáculos de cualquier ser humano. Aquí están en el centro de la habitación. Pero aquí lo que se trata, o sea, el profesor se tiene que dar cuenta de eso, de que lo que llega lo que llega y lo que está aquí es la humanidad, es la conciencia, es todo lo que somos, que es lo que somos, condicionados. Entonces, hay que darse cuenta de eso, el profesor se tiene que dar cuenta. Entonces,
Pero también el profesor se tiene que dar cuenta de que aquí existe, se puede poner como una propuesta incluso, hay una solución o como una pregunta, ¿hay una solución a esta relación con las personas? ¿Se puede vivir de otra forma? ¿Se puede relacionar de otra forma? Entonces la respuesta es, parece ser que pasa por conocernos a nosotros mismos en relación con los demás, ¿no? Eso, pero los obstáculos todos. Luego también tenemos unos obstáculos exteriores. El gobierno con el aspecto regulatorio y todo es muy hostil. Te hace cada vez más y más esto y tienes que tener cuidado de esto, tienes que tener cuidado de lo otro. No te dejan estar el estudiante y el profesor no pueden estar solos hablando en algún sitio. O sea, quiero decirte, es un ambiente, no sé en Argentina cómo esto lo ya no, pero particularmente en Inglaterra, que era un país muy liberal, se ha convertido en muy hostil. Eso por otra parte. Luego está pues los padres, que a veces los padres apoyan lo que hacemos, pero hay padres también que cuestionan y que todo este aspecto exterior también. Y por supuesto tenemos Internet, todo lo que es el mundo exterior nos llega también, aunque esté un poco aislado. Entonces tenemos suficiente materia, obstáculos para hincarle el diente, por así decir. Y lo último que te voy a decir, Horacio, acerca de la sensibilidad, ¿no? Te veo, por ahí van los tiros, ¿no? ¿La sensibilidad es personal o es impersonal? En el sentido de que si eres sensible a algo, eres sensible a todo. Entonces, esa es un área que es muy interesante, ¿no? De investigar, ¿no? Y por supuesto la sensibilidad, venga de donde venga. La sensibilidad, me refiero a conectar con las vidas, con las cosas, con la naturaleza. Eso venga de donde venga de la naturaleza, del ser humano. Esto es lo único que hace es aportar, me parece a mí. Bueno, vamos a hacer un impasse breve y retomamos la conversación en esta segunda parte. Muchas gracias. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Una de las cuestiones que los detractores de Krishnamurti plantean cuando obviamente critican la enseñanza es que Krishnamurti se refiere a un mundo que no existe, a una posibilidad de construir, entre comillas, un ser humano que es imposible que sea como él lo idealiza, que el hombre tiene genéticamente, estructuralmente, o como lo queramos llamar, limitaciones que son insuperables y que cualquier formación y cualquier educación justamente debe tener en cuenta esta limitación que es como inquebrantable, inmodificable. Entonces, cuando hablamos de los obstáculos, también tenemos que preguntarnos de dónde viene cada uno de los seres que están con sus obstáculos personales, ¿no? ¿Cuál es el condicionamiento que hace que seamos como seamos? Y creo que hay dos aspectos, y le voy a pedir a Antonio que lo desarrolle desde su perspectiva, que hay que tener en cuenta. Uno es lo que uno trae de algún modo digamos, genéticamente, ¿no? O más allá de lo genético incluso. Y otra cuestión es la que va adquiriendo culturalmente, familiarmente, socialmente. Entonces, esa amalgama hace que la cuestión sea muy compleja. Yo quería preguntarle sobre esta complejidad, en particular a Antonio, más allá de lo que quiera agregar sobre lo que dije inicialmente, ¿cómo se da la relación con
con los padres de los chicos. Es decir, ¿qué actitud tienen los padres? ¿Qué rol juegan? Y si en general son obstáculos o son ayuda para que el chico pueda desarrollar sus potencialidades. Bueno, esa sería la pregunta central, independientemente de que puedas hacer algunas reflexiones sobre lo que estuve diciendo inicialmente. Así que te escuchamos, Antonio. Sí, bueno, hay dos aspectos a lo que has dicho. No voy a empezar con el primero. La gente, los detractores de Krishnamurti dicen que esto no existe, que es un mundo ilusorio y tal y cual, ¿no? Yo ahí, mi pregunta para ellos sería, ¿qué propones? ¿Qué proponen? Eh, Porque al final una persona que está batallando en la vida, que está sufriendo, que no encaja, que tiene dificultades en casa, o sea, en el trabajo, donde sea, ¿no? Cuál es la salida de todo esto, ¿no? ¿Qué es? Entonces, para mí, yo no sé, para mí está claro, hay una cosa muy clara que la tengo y que la he entendido, creo, y es que la salida está en entender esto. No se puede salir de toda esta encrucijada en la que el ser humano está metido sin entenderlo. Y ahí, claro, la gente dice, no, pero la gente estudia Krishnamurti, pero mira, eso es independiente. Yo lo que veo una cosa, uno lo tiene que tener claro, que el entender todo esto, el entender el sufrimiento, el dolor, la herida, el placer, la muerte, todos los aspectos del ser humano, entenderlo es importante, es fundamental. Sin eso no podemos avanzar como seres humanos, ¿no? Entonces, la alternativa es continuar este movimiento vorágine de que te educan para para conseguir un trabajo, una familia, los placeres, el sexo, lo que sea, el club de fútbol, lo que sea, todo eso, pero al final, ¿qué significa todo eso para nuestra vida, ¿no? Entonces, hay detractores, no pasa nada. Aquí a cada uno tenemos que ver cuál es la realidad de todo esto, ¿no? Para nosotros mismos, ¿no? Luego la segunda pregunta. Claro, el Padre está muy lejos de nosotros. Piensa que a veces hay miles y miles de kilómetros, ¿no? Lo que ocurre es que hay un contacto, lógicamente, a través de cada estudiante tiene, digamos, un consejero o consejera, por así decirlo, o un tutor, una tutora, ¿no? Este tutor, esta tutora pues, o sea, se reúne con el estudiante todas las semanas para ver cómo van las cosas, etcétera, etcétera, y entonces el contacto del padre para en la escuela, para sus estudiantes a través de esta persona, ¿no? Entonces hay contacto. Los padres es un abanico muy amplio lo que nos llega, ¿no? Hay gente que nos llega porque están interesados en la educación de Krishnamurti, hay gente que nos llega porque sus amigos o amigas, los hijos de sus amigos o amigas o hijas vinieron y están muy contentos y se lo dijeron y lo traen. Hay otros padres que mandan a los hijos aquí porque están interesados en una educación diferente. Y hay algún padre también, pues que no sabe lo que hacer con el hijo y porque su hijo, digamos, tiene una sensibilidad y no sabe y no encaja en la educación tradicional y busca algún sitio para llevar a su hijo o hija, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Con estos padres tenemos una relación, pero bastante limitada. Una vez al año vienen y se quedan un fin de semana, vienen el viernes hasta el lunes y allí pues hablamos de sus hijos, lógicamente, de cómo va desarrollando su hijo o hija y luego también hablamos más en general digamos, de aspectos de la educación en general, ¿no? Y luego también antes de ese fin de semana hay un programa en el cual los padres pueden venir y estarse de retiro 3 o 4 días en el centro de adultos, para observar y para indagar lo que es la educación. O sea, esa es
Y luego, por supuesto, hay padres que nos apoyan mucho porque hay padres también, algún padre pues que se queja, se nos queja de que mi hijo claro, es que tienes que pensar una cosa, nosotros no estamos solamente tratando con los estudiantes, estamos tratando también con lo que quieren los padres de sus hijos o hijas, que eso puede ser muy complicado. Y eso es un proceso para ellos también. Yo, por ejemplo, lo he vivido en mi propia sangre, ¿no? De cuando estaba en la escuela de lleno allí, ¿no? Padres que venían, no, porque tal y cual, y al cabo de 2 o 3 años me decía, ¿no? Una mujer, una austriaca me decía, mira, yo ahora estoy más relajada con todo esto, porque quería que su hija, que su hija, que su hija, pero claro, su hija lleva su mochila, lleva su condicionamiento. Entonces hay que trabajar con todo eso y eso a veces quieren instantáneamente. Y esto hay que currarlo, esto hay que trabajarlo. Entonces, quiero decirte, con los padres hay de todo, pero en general mi experiencia es que en general apoyan lo que hacemos porque ven cómo sus hijos crecen y cómo sus hijos pues maduran y se hacen más, digamos, más maduros, más responsables, porque aquí hay mucha énfasis en tú eres responsable de tus acciones, tú eres responsable, ¿no? Somos responsables. Uy, me gustaría hacerte una pregunta al respecto de Sí, esto ahí. justamente, porque desde mi punto de vista de cómo voy entendiendo y aprendiendo, lo que yo percibo es que una cosa es leer a Krishnamurti y estudiarlo, y otra cosa es incorporar la metodología o la propuesta que él nos hace, Mm. es de autoindagaciones, de observarnos y de observar desde una mirada profunda de lo que somos. Entonces, ¿cómo enfocar o cómo transmitir? Porque por un lado, una cosa es la enseñanza, una cosa es leerlo, escuchar sus escritos o sus propios discursos, y otra cosa es lograr incorporar esa manera de entender la vida, de modificar nuestro comportamiento con nosotros mismos. Yo percibo Sí. una gran diferencia, pero ¿cómo lo encaran ustedes desde el... Sí, sí, bueno, esta es una pregunta que nos hemos hecho todos y muchas veces, ¿no? Yo lo que veo son dos aspectos, ¿no? Uno es, en general, cómo enfocamos la vida nosotros, ¿eh? Eso es muy fundamental. ¿Por qué? Pues porque si algo me pasa a mí, si a mí me hieren y estoy sufriendo, ¿cómo lo encaro eso personalmente? ¿Eh? Entonces, ¿cómo encaro mi vida? ¿No? Si yo me encaro quiero aprender, quiero indagar, quiero investigar, y eso para mí es real. Lo estamos haciendo, estamos investigando. Eso es muy importante, ¿no? Y lo segundo es, esta pregunta yo creo que tiene tiene un doble significado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces el estudiar a Krishnamurti queremos ver la solución ya en nosotros mismos en este momento. Eso es una trampa. ¿Por qué es una trampa? ¿Por qué? Pues porque vamos a ver, si yo, por ejemplo, entiendo que mi relación con mi mujer, hay un aspecto ahí que no funciona y lo entiendo, yo no necesito incorporar nada. Ese entendimiento, si es real, te funciona. O sea, no necesito incorporar, no necesitamos incorporar. Entonces, ahora bien, esta pregunta, como he dicho, es real porque es cierto. ¿Cómo esto se manifiesta? Todo este estudio, todo esto, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Pero tiene una trampa también. O sea, hay que entender la trampa, porque si no me voy a estar comparando toda mi vida a un estado de iluminación total que es un sufrimiento constante hasta que me muera porque no llego a donde quería llegar, debería llegar, etcétera, etcétera. Me aleja Pero todo el tiempo del propósito.
Pero bueno, ahí está. Pero para mí el entender algo, eso se integra automáticamente. Uno se convierte más sensible, está más atento a las cosas, ¿no? Pero esto tiene que ser real. Si es intelectual, ahí hay un problemilla ahí hay un problemilla, ¿no? Y ahí estamos con lo que es intelectual, con lo que es actual, ¿no? Ahí va la pregunta, ¿no? Vos nos dijiste que las escuelas tienen el nivel primario y tienen el nivel secundario también, ¿no? Estamos Sí, en el secundario, Horacio, estamos en el secundario. solamente el secundario, Sí. solamente el secundario. El alumno que termina el secundario y tiene que entrar, supongamos, a la universidad y luego va a vivir una experiencia externa de algún modo, ¿no? Es decir, dentro del manicomio que es la vida exterior. Produce devolución de aquello que aprendió, entre comillas, o aquella formación que tuvo que le sirvió o no para cambiar. ¿Qué experiencias tienen de esa, digamos, aventura de los jóvenes ya en un ámbito que de algún modo va a serle hostil porque tiene valores que no son aquellos que se le dieron en la escuela, ¿no? En la escuela Krishnamurti. Me interesa particularmente eh, escucharte sobre experiencias o incluso anécdotas que pueda haber sobre este recorrido ya de adultos o de jóvenes adultos en un mundo que, como decía recién, tiene cierta hostilidad. Vos preguntabas qué pasa con el gobierno en la Argentina. Tenemos una ventaja, somos pocos acá, entonces no somos peligrosos. Pero si fuésemos muchos, sería otra cosa, como ocurre siempre en la política, ¿no? Y seríamos particularmente peligrosos porque Krishnamurti plantea una revolución radical. Pero quizás nosotros tenemos la comodidad de seguir siendo pocos hasta que en algún momento sean muchos los que sigan la enseñanza y ya será un problema de ellos enfrentarlo. Pero bueno, no me quiero escapar a la pregunta. ¿Tienes evoluciones, experiencias, anécdotas, eh, inconvenientes que va encontrando aquel joven o aquel ya adulto que se enfrenta a un mundo bastante distinto a que era el que Krishnamurti nos invita? Nos gustaría, o me gustaría en particular, escucharte al respecto. Sí. Bueno, esta es una pregunta que nos han hecho muchas veces lógicamente, ¿no? Es una pregunta lógica también, ¿no? ¿Qué le ocurre al estudiante cuando sale de aquí, ¿no? Entonces nosotros somos conscientes de esta pregunta, del significado y la profundidad de esta pregunta, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es en su último año tenemos una asignatura para todos aquellos que se marchan, que se llama Life After Brockwood, que es un poco, también porque la vida continúa, la vida después de Brockwood, ¿no? Entonces, por supuesto, la vida continúa y no es Brockwood solamente la vida, ¿no? Entonces, aquí se trata un poco de decirles un poco que el mundo es hostil, ¿no? El mundo es también, ¿no? Son más maduros, llevan ya varios años con nosotros, etcétera, ¿no? Pero es cierto que es muy difícil predecir lo que le va a ocurrir a un estudiante. Es muy difícil. Entonces tenemos ejemplos de estudiantes, por ejemplo, uno que me viene a la cabeza, que ha abierto un centro de retiro en Polonia para Krishnamurti, porque o sea, quiero decirte, tienes ese tipo de personas que la vida, digamos, la investigación forma parte de su vida, la han adquirido y es suya ahora, y otros pues que se pierden en el mundo hostil, porque como decías antes, Horacio, el mundo es muy fuerte, estamos rodeados es muy potente, hay mucha energía
que te empuja en una dirección, ¿no? Entonces, quiero decirte, plantarse a todo eso necesitas tener las cosas claras e internamente tener una pasión por todo esto que si no, pues es muy difícil, porque si no te lleva. Entonces, es muy difícil. Lo que sí es cierto, ahora, por ejemplo, me decía un grupo, tenemos una asignatura que se llama una asignatura Inquiry Time, que es la investigación, para investigar, ¿no? Entonces, ahora me decían, eh, mi hija que estuvo en la escuela, ¿no? Me decía, pues tenemos un grupo de estudiantes que estamos haciendo eso en Internet. O sea, hablan de la vida, lo que quieren hablar, ¿no? O sea, quiero decirte, es difícil. Y luego lo que nos ha ocurrido también es esto. Porque, claro, aquí el estudiante que llega escucha algo de Krishnamurti, ¿no? De el observador es lo observado, o tú eres el mundo y el mundo eres tú, o lo que sea. Entonces, esto al principio, pues igual no encaja muy bien, porque son muy jóvenes, ¿no? Entonces tienen que tener un proceso todavía de ir al mundo, ese mundo, ¿no? De experimentar ese mundo, ver lo que ese mundo les ofrece, ¿no? Y llega un momento en que pueden decir, ahora entiendo esto, o ahora entiendo lo otro. Entonces, fíjate, una chica era brasileña, vinieron sus padres con ella muy joven aquí y yo tenía amistad con ellos, con los padres y ella. Y entonces ella se fue con su mamá, se fue a Dinamarca. Y ella siempre se preguntaba, ¿pero qué es lo que ha aprendido de Brockwood? ¿No? Se preguntaba, ¿no? Y un día, pues, hizo sus estudios y hizo un máster de management, de gestión, y luego, pues, se metió en una compañía y de repente subió muy rápidamente en la gestión. ¿Por qué? Porque tenía un don con las personas que no tenía. Y me dijo, mira, yo entonces entendí lo que había aprendido, porque mis jefes se van a hacer cursos, pagan un dineral por hacer cursos, cómo conectar con la gente, etcétera. Y yo no necesitaba, a mí me salía natural. O sea, quiero decirte que hay muchas. Y me decía, y lo entienden. Se gastan un dineral y no lo entienden, ¿no? O sea, quiero decirte que hay muchas cosas ahí. No se puede controlar eso. No podemos. Pero vemos gente que se va por un sitio y otra gente pues que se olvida y ya está. Te quería preguntar, aunque sale de la educación propiamente dicho, pero queríamos aprovechar la oportunidad por tu experiencia personal, que vos me comentabas que terminás en retiros dentro del centro de la fundación, eh, con personas que están fuera, digamos, de la, de la estructura educativa. Van unos días, eh, se vinculan, eh, pernoctan en el lugar, interactúan y bueno, queremos un poco como cierre del programa que nos cuentes esas experiencias, de qué se trata, qué se busca, cuál es el eje de la organización, si se le quiere dar un nombre, para poder transmitírselo a nuestros oyentes y comunicárselo, ¿no? Así que nos gustaría en estos últimos minutos que nos hagas una reflexión sobre estos encuentros. Bueno, Krishnamurti al final de su vida, en los últimos años, o 5 o 10 años, no me acuerdo exactamente, dijo, hemos hecho mucho por gente joven, tenemos que hacer algo para los mayores, para la gente más adulta, ¿no? Entonces empezó esta idea de un centro de retiro, un centro de adultos, ¿no? Un centro de adultos en el cual está todo, digamos, todo el material que Krishnamurti pues, ha desarrollado, las fundaciones han desarrollado en cuestión de libros, vídeos, audios, todo, ¿no? Y crear un sitio donde la gente se pueda retirar, pueda olvidarse de todo, ir allí
o sea, meterse dentro de lo que es el aprender, el investigar, el estar tranquilo, el escuchar el silencio, todo eso, ¿no? Todo eso que todos sabemos, ¿no? Entonces, este centro se abrió en el año 1987, para Navidades, y desde entonces, pues viene gente de todo el mundo. Viene gente inglesa, por supuesto, porque está muy cerca, pero viene gente de todo el mundo. Entonces, hay dos tipos de visitas. Una visita es que puedas venir por ti solo, no hay nada estructurado, solamente las comidas, porque Krishnamurti no quería que hubiera nada estructurado, que habría espacio para la gente que se meta donde quiera y que al final, a la hora de la comida, pues que se junten y que empiezan a dialogar, a compartir lo que quieran compartir, ¿no? Y a explorar cosas juntos, ¿no? Pero luego también, a lo largo de los años, se ha organizado grupos, se hacen grupos de retiro, ¿no? Entonces, estos grupos pueden ser jóvenes, que entonces se les da un precio un poco más bajo porque son jóvenes y no tienen tanto dinero, y luego pues gente pues que ya es mayor, que está muy interesada en todo esto y viene, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Estos grupos lo que hacemos es escuchamos un audio o un vídeo al principio a las 10:30 de la mañana, y a las 5 tenemos un diálogo. ¿Eh? Entonces, y bueno, estos diálogos, pues como ya se sabe, pues no, a veces pueden ser complicados, a veces van bien, a veces son más complejos porque pues hay gente, a veces gente nueva que viene y que no entiende y que quiere. La gente viene también a decir lo que quieren decir. Entonces, todo esto, quiero decirte, crea digamos, un ambiente en el que hay que gestionarlo y al final lo que tiene que perdurar o lo que tiene que existir es la investigación, ¿no? Que es por lo que estamos todos ahí, ¿no? Entonces, esto es un poco digamos, el aspecto, la estructura, ¿no? Y luego, entre ellos, que esto es lo que es muy importante, hablan mucho. Y nosotros en las comidas nos sentamos con ellos y hablamos mucho de la vida, de todo lo que haga falta, ¿no? Entonces, quiero decirte que es intenso porque está exclusivamente, la gente se dedica exclusivamente a eso, y es como todo, ¿no? Cuando uno lee y escucha una cosa, entonces quiero decirte que al final aprendes algo, porque uno pone energía ahí y al final uno aprende, ¿no? Entonces, esto es un poco la estructura de estos encuentros. Bueno, estamos llegando al final del programa. Creo que hicimos un pantallazo bastante completo. Quería preguntar, Antonio, si te parece agregar algo que haya quedado en el tintero, como para ir cerrando el programa, o si no, simplemente despedirte. No, no, simplemente es una pregunta, una cosa que he dicho antes, ¿no? ¿Cuál es la solución al problema del ser humano? ¿Cuál es esa solución? Esa es una pregunta que la sociedad no te la hace. Es el individuo el que puede hacer, ¿no? Como he dicho antes, hay unos pocos que quieren hacer esta pregunta, ¿no? Para mí esa pregunta es fundamental. Sin esa pregunta para la forma que no hay alternativa. La alternativa es seguir de la misma forma con modificaciones superficiales que al final no tienen un impacto en el ser humano, ¿no? Y luego lo segundo, pues daros las gracias por este espacio que me habéis otorgado, y bueno, y que os deseo que el programa vaya muy bien, no este programa, pero todos los programas que estéis haciendo, y que lleguéis a una audiencia pues que cada vez que esta pregunta sea cada vez más real, ¿no? Para la gente. Bueno, muchas gracias. Yo voy a intentar no responder al problema del ser humano, sino contestar de algún modo como contestaba Krishnamurti. El problema es que el problema lo inventamos nosotros, porque somos una máquina de construir problemas, ¿no? Entonces, sería un poquito la punta para empezar a buscar esa respuesta que no tenemos.
Te agradecemos muchísimo, Antonio, de nuevo, un amigazo, así que te mandamos un abrazo y hasta cualquier momento y estaremos en contacto. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Ay, gracias. Gracias, un placer. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.